Muy bien, Dios los bendiga. Eh, Primero, es un gusto poder compartir. Les agradezco mucho a Eduardo, a la gente de Palabras sobre el Mundo y a cada uno de los que están conectados. Hablarnos la palabra entre nosotros es algo muy hermoso y realmente es un privilegio eh, poder compartir, poder transmitir algo de lo poco que uno entiende para ver si otro lo puede aprovechar. El tema de hoy se llama Dedicados a Dios. Ese es el tema, el título, digamos. ¿De dónde sale? Bueno, miren, hay algunos versículos de las Escrituras que son tan profundos, tan bellos, y destacan tanto, comunicando verdades inmensas, al punto que distraen nuestra atención sobre lo que informan los otros versículos que lo rodean, lo que informan los que conforman el contexto. Ahora, si nosotros a esto le sumamos que por ahí alguno de estos que está relacionado con el contexto, esa información, puede no ser tan clara, suele pasar que se nos pasan por alto eh, muchos detalles relevantes para nosotros. Es instrucción relevante a la que nosotros debiéramos estar atentos y que de alguna forma, por estos tremendos versículos, nos distraemos y pasamos de lado. Un ejemplo de esto lo tenemos en Romano, que es a donde quiero invitarles que vayan, por favor. Vamos a Romanos 12.1, donde ahí se habla, o sea, hay una línea en particular que dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y uno dice, ah, sí, qué lindo, llegué largo, por supuesto. Porque después tenemos el versículo 2 que nos habla de la renovación de la mente. Entonces, vamos a trabajar este versículo 1 para recibir todo el bagaje de lo que Dios quiso comunicar o comunica para poder entenderlo y practicarlo. Vamos entonces al 12.1, comienza diciendo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando hablamos de sacrificio hoy se entienden varias cosas. Una de ellas es eh, que hay que realizar alguna renuncia, algún abandono, algún esfuerzo en dejar de lado, por ejemplo, pasiones, deseos, intereses en favor de una persona, un grupo de personas, alguna meta o alguna cosa determinada. ¿Sí? Este es uno de los usos que usamos más seguido en estos tiempos. También se usa este término, sacrificio, para referir a una ofrenda que se hace a una divinidad. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros estudiamos bíblicamente este término, significa que es aquello que es ofrecido. ¿Sí? Se refiere a todo lo que es ofrecido, dedicado a Dios. Esa palabra, dedicado, me parece un poquito más ajustada que sacrificio. ¿Sí? Ahora, la palabra raíz para vivo, que está en el texto, vivo es la palabra griega sao, que tiene mucho que ver con la palabra que se utiliza en Juan 10.10, a donde les encomiendo que vayan. La raíz es zoe y es la misma palabra que utilizó aquí en Juan 10.10 el Señor Jesucristo. En Juan 10.10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido, acá viene el uso, yo he venido para que tengan soy, vida. Es esa misma raíz, para que la tengan y para que la tengan en abundancia, termina diciendo el versículo. Este tipo de vida realmente no estuvo disponible antes que el Señor cumpliera el plan de Dios. Hoy, en este tiempo, quien quiera aceptar la propuesta de Dios de creer en lo que Dios ha hecho por y con Cristo, lo único que tiene que hacer es cumplir los requisitos de Romanos 10, 9, 10 y accede a este tipo de vida. Esta vida permite, entre otras cosas, un enriquecimiento o provecho espiritual. Algo provechoso
es algo útil, que sirve para algo y genera beneficio. Esa es la definición de algo útil y provechoso. ¿Sí? Este es el tipo de vida que desea Dios que nos dediquemos a tener. ¿Sí? Una vida provechosa, con provecho espiritual. Ahora, vamos a mirar con atención el resto de la información que viene en este versículo. Es una instrucción tremenda, porque nos ubica bien en el contexto de todo. Comienza el versículo, Romanos 12:1, con un así que son unas palabras muy preciosas. Se conecta con este así que lo que se viene diciendo con el tema que se va a abordar. Entonces, tenemos que ver de qué se viene hablando. En el contexto hay mucha información. En lo anterior a Romanos 12:1 es realmente una información muy preciosa, muy valiosa, de gran profundidad. Hemos mencionado Romanos 10, 9, 10, que si confesares con tu boca, la salvación, la clave para la salvación, para poder alcanzarla, está en este contexto. También Pablo habla a los judíos, a la gente de su nación. ¿Sí? También se instruye en este contexto a la iglesia de Dios. Recuerden Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y también se dirige a los gentiles, Pablo, en este contexto, como aparece en el capítulo 11, en el versículo 13. A vosotros hablo gentiles, dice. Ahora, lo más destacado de todo este contexto que nos introduce a Romanos 12:1 es que destrata el trato de Dios hacia todos, hacia los gentiles, hacia los judíos y a todo miembro de la iglesia de Dios. Este trato está lleno, pleno de misericordia. Por favor, vamos a Romanos 11. Vamos a leer los versículos 30 y 31. ¿Sí? Los espero que lleguen. Nosotros veníamos hablando de esto en el versículo 30, por favor. Vamos a leer el versículo 30, 31 y 32. Dice, pues como vosotros, acá está hablando de la iglesia de Dios, vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. En otro tiempo, cada miembro de la iglesia de Dios en otro tiempo fue desobediente a Dios. Pero ahora habéis alcanzado misericordia, dice, por la desobediencia de ellos. Ellos son el pueblo judío, los israelitas. Como ellos desobedecieron al llamamiento de Dios, la misericordia se extendió a nosotros. Y a los gentiles, por supuesto, nosotros venimos de ese pueblo. Así también, estos, justamente los judíos, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a nosotros, ellos después también alcancen misericordia. Porque Dios, dice aquí, sujetó a todos en desobediencia. Fuimos todos desobedientes. ¿Para qué? Dada esta situación, Dios tuvo misericordia de todos. Tuvo y tiene. Las misericordias de Dios se mantienen vigentes. ¿Ok? La misericordia es la buena respuesta de Dios según la necesidad que tenga quien la recibe. Esto es muy interesante. Es cierto, cuando el hombre ha fallado en su andar, entonces ha pecado, merece un castigo por esta falla muchas veces. Pero si está arrepentido y necesita de perdón, la buena respuesta de Dios es retener el castigo y arbitrar los medios para estar otra vez en buenos términos. A esto mismo, o de esto mismo, hay muchos ejemplos en las Escrituras. Vamos a ver uno solo, pero hay mucho realmente sobre la misericordia de Dios para nutrirse y fortalecerse en ella y entenderla bien. Hay mucha información. Por favor, dejando una marquita de aquí,
vamos a Segunda de Crónicas 39. ¿Sí? Ahí ya es un poco más de trabajo. Hay que ir a la primera parte de la Biblia. Tenemos el Pentateuco, después viene Josué, después viene Samuel, después viene Reyes, y después de Reyes, Crónicas, que tiene primera y segunda. Nosotros vamos a Segunda de Crónicas, por favor. 30, y vamos a leer el versículo 9. ¿Ok? Entonces, allí dice, en Crónicas, Segunda de Crónicas 39, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos. Acá está hablando a los israelitas, pero en particular estos son todos, pero había una situación histórica aquí que muchos habían sido transportados a Babilonia y allí estaban cautivos. Entre ellos Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego y otra mucha gente. Muchos israelitas. Entonces Dios le da acá la instrucción al pueblo de Dios, dice, si ustedes se vuelven a Dios, si nos volvemos a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia. Es muy interesante, el alcance de la misericordia no solo es personal, también va hacia nuestros hijos, delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra. Y este es el motivo, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. La misericordia de Dios está disponible para aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Nosotros hemos recibido, cada uno de nosotros ha recibido las misericordias de Dios. Y estas misericordias de Dios son referidas como el marco para introducir lo que sigue en Romanos 12.1. Esto de Romanos 12.1 es una solicitud, es un mandato y también es un requerimiento. Allí donde dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, se trata de esto, de un requerimiento bien puntual. Volviendo a Romanos 12.1, por favor. La palabra presentar, allí, presentéis, tiene el sentido de manifestar, de dar a conocer. Es algo que es evidente a uno y también es evidente a otros. Manifestar es evidencia en el campo de los sentidos, ¿sí? En el plano del mundo, por así decirlo. Entonces, es algo que es evidente a unos, a uno mismo y a otros también. Lo muy interesante de esta palabra es que por lo general pasa desapercibida. Nosotros la tenemos en 2 de Timoteo 2.15. Timoteo 2.15. Por favor, vayan allá. Allí dice, procura con diligencia presentarte. Ahí está la palabra. Mira qué curioso dónde está. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La instrucción aquí en Timoteo indica que a Dios tiene que ser evidente, debe ser evidente nuestra diligencia en el uso correcto de la palabra de verdad. La verdad es que cuando nosotros hacemos un uso correcto de la palabra de Dios, de la palabra de verdad, es evidente a Dios, a nosotros y a otros. Pero el interés está puesto en que sea Dios el que apruebe. ¿Ok? Esta red de presentar también tiene otros usos que son muy curiosos. Nosotros vamos a ver uno ahora referido al Señor, a lo que hace el Señor, a la conducta del Señor actualmente.
Y por lo general pasa desapercibido porque no se traduce presentar. Ya que estamos en Timoteo, vamos a el capítulo 4, aquí en segunda de Timoteo, vamos a leer los versículos 16 y 17. ¿Sí? Allí dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos que me desampararon. Ahí está interesante, porque nos va a presentar, esto es lo opuesto a estar presente. Me desampararon. No les se ha tomado en cuenta, dice Pablo, y en el 17 aclara, pero el Señor, esa es la palabra, el Señor estuvo presente. La palabra es estuvo, es estar presente. Eh, si quieren pueden poner como se presentó, pero en realidad es estar presente. Estuvo presente a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Cuando el calor de la demanda llegó a la vida de Pablo, todos lo abandonaron, lo dejaron solo, y pudo comprobar que el Señor se presentó a su lado y estuvo a su lado para darle fuerza. Esto mismo también pueden comprobar los hijos de Dios cuando pasan por tribulaciones y por presiones, si se mantienen confiando y siguiendo la guía del Padre. Esa es la clave. Pablo lo hizo y fue librado de la boca del león. Volvamos al versículo objeto de estudio, así en Romanos 12:1. Mientras lo hacen, yo les recuerdo que menciona presentéis vuestros cuerpos. Entonces, ¿de qué está hablando con vuestros cuerpos? ¿De esta carcacha media golpeada y llena de años? No está hablando de esto. Está poniendo este cuerpito, ¿sí? En representación de todo. Se pone el cuerpo en representación de todo. ¿De todo qué? De todo el ser de uno. Hasta la más mínima fibra, hasta el átomo más pequeño, si se quiere. Uno, por completo se ofrece. Pone por completo no solo el cuerpo, por completo se ofrece. Atiende, se dedica con lo que ha avanzado en el provecho espiritual a Dios. Eso es lo primero, cuando uno va entendiendo cosas espirituales, es lo primero a lo que uno tiene que echar mano en este ofrecerse a Dios, en este dedicarse a Dios. También dice la palabra santo. Recordemos que significa separado, sagrado o consagrado a Dios. Estas cosas significan. Ahora, este es el modo de llevar adelante esta dedicación, este compromiso a Dios, teniendo conductas que a Dios le agraden. La raíz de esta palabra santo tiene que ver con reverente o reverencia. Y uno es reverente cuando lleva adelante una conducta que le agrada a aquel hacia quien está dirigida esa reverencia. ¿Entiende? Reverencia no es bajar la cabeza, hacer algún gesto, no. Es eh, poner la conducta de uno en servicio de otro. Eso es ser reverente. ¿Eh? Uno pone su conducta de acuerdo a lo que Dios desea, no de acuerdo a otra cosa. El modo de hacerlo, ¿sí? ¿Cómo llevamos a...? Bueno, es por medio de lo que allí se menciona como culto racional. Culto es servicio, es algo que se da. Y racional es la palabra griega lógicos. Lógicos no se refiere a la lógica del mundo, lógicamente se refiere a la lógica de la palabra de Dios. Entonces es un servicio de acuerdo a la lógica de la palabra de Dios. Hay un hermoso uso que vincula las palabras presentar y santos en otro contexto, pero que se relaciona con el tema que venimos tratando. Por favor, vayan a Colosenses 1. Colosenses 1, vamos a leer los versículos 21 a 23.
si están allí, allí dice, en el versículo 21, y a vosotros también, esta gente de Colosas, no es de Roma, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ven, se cumple en todos los lugares del mundo. Era de lo que veníamos hablando. Hubo misericordia, uno estaba así, haciendo malas obras, luego hubo misericordia y, dice el versículo, ahora os ha reconciliado. En su cuerpo de carne. Acá en particular se está hablando del trabajo del Señor Jesucristo, ¿eh? En su cuerpo de carne por medio de la muerte. Pero esto lo hizo Jesucristo con un propósito específico, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Él se refiere a Dios. Presentaros santos, ahí están unidas estas dos palabras, de vuelta. ¿Eh? El versículo 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, esto es la parte práctica de la renovación de la mente, es el efecto. Uno, a medida que va renovando la mente, va teniendo más que creer. Y sin moveros de la esperanza del Evangelio, de la buena noticia que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, fundados en las misericordias que recibimos de Dios, la instrucción dada en Romanos 12 indica que requiere Dios que nos dediquemos enteros, por completo, con lo mejor de nuestras conductas, en servicio racional agradable a Dios. Este requerimiento es una invitación a andar en santidad. Digo invitación entre comillas, pero realmente no lo vamos a poder aprovechar o no nos vamos a terminar de decidir si no recordamos las misericordias que Dios ha tenido con nosotros, con cada uno de nosotros. Es muy bueno que Dios sea misericordioso con otra gente, con mi hermano, ningún problema. Pero si no soy consciente de la misericordia que Él ha tenido conmigo, es más difícil de largar en esta dedicación. En el versículo siguiente, el versículo 2, se indica el modo de llevar adelante esta dedicación. Dice, este requerimiento. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando uno emprende un viaje, lo mejor es tener en claro desde dónde sale y a dónde quiere llegar. Nuestro amoroso Padre nos aconseja a seguir su voluntad. Determina un camino a transitar, nos requiere que lo hagamos y nos instruye acerca de cómo llevarlo a cabo. El andar dedicado que Dios requiere a cada uno, no es de cada uno, que Dios requiere a cada uno, se lleva adelante con la práctica activa de la mente renovada. O sea, imaginarnos cómo funciona no es una práctica activa. Saber que A más B más C nos va a llevar a... tampoco es una práctica activa. Tiene que ver con la conducta. En este registro de Romanos 12:2 hay tres cosas a las que atender, la clave es atender, en vista de llevar a cabo la instrucción requerida. Dice, por un lado, no os conforméis a este siglo. Por otro lado, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y finalmente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Por supuesto el versículo sigue, pero estas tres cosas son a las que tenemos que estar atentos. El resto del versículo, comprobar realmente cómo es agradable y perfecta,
lo va a añadir Dios, no se preocupen ustedes. Esto es lo que tenemos a cargo nosotros, cada uno. Para tomar profundidad de los puntos, de estos 3 puntos que se mencionan, sería aconsejable atender a la clase Mente Renovada, en particular a las 3 primeras enseñanzas. Un estudio de la mente, 4 pasos a la mente renovada y ampliando y controlando la mente. Están en la página, las enseñó Eduardo, son excelentes enseñanzas que no solo desarrollan las definiciones de las palabras, que nos interesan mucho, nos interesa saber de qué está hablando Dios, qué dice Él, sino que también hay aspectos prácticos que son muy importantes para el andar. Nos van a ayudar mucho en el andar. Ahora, este material sería bueno, se los propongo, estudiarlo junto con la clase El Andar de Santidad. Porque estamos hablando prácticamente de algo que es coyuntural, está muy unido. Es casi el mismo tema, son distintos aspectos, pero tiene que ver con eso. Lo que sí vamos a hacer en referencia a este versículo 2 son unas pocas observaciones. En primer punto, en referencia sobre que hay que conformarse, ¿sí? No os conforméis, el reverendo Dinoto enseña en estas clases, lo voy a leer literal, dice, enseña que no hay que moldearse a las costumbres y prácticas y máximas de este mundo. Lo repito, no hay que moldearse a las costumbres, prácticas y máximas de este mundo. Lo que nosotros tenemos que entender es que uno moldea su ser, todo su ser, aún su corazón, según lo que esté atendiendo. Entonces, para poder desarrollar este tipo de dedicación, tenemos que atender a todo aquello que tenga que ver con Dios. Empezando por su palabra, terminando por su palabra y compartiendo con los hermanos. ¿Ok? En la clase Andar de Santidad hay un concepto que es maravilloso, que también de Eduardo, dice, la santidad consiste en pensar como Dios piensa y desear lo que Dios desea. Lo reitero porque es tremendo. La santidad consiste en pensar como Dios piensa y desear lo que Dios desea. Algo interesante en referencia a esta palabra conforméis es que el verbo se presenta en una forma que indica que es algo que hace uno sobre uno mismo por uno mismo. En otros términos, no depende de Dios cómo cada uno moldea o prepara su corazón y su vida. Conformarse al mundo o a la voluntad de Dios depende de cada uno. Cada uno lo tiene que decidir. ¿Se entiende? Este es un uso muy particular del verbo. Me hace cargo a mí. Dios nos dio Romanos 10, 9, 10, nos tuvo misericordia y ahora nos toca trabajar a nosotros en el cumplimiento de este requerimiento. En referencia al segundo punto, sobre esto de transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, insisto, por favor vean las clases, la clase de mente renovada, esto se ve a fondo. Lo que sí, yo quiero señalar que en este punto es donde se debe centrar nuestro trabajo, nuestra atención y nuestro esfuerzo. Eduardo dice, en Mente Renovada, si mal no recuerdo, dice, hay que realizar un cambio de calidad de vida por medio de realizar una nueva calidad de mente, un cambio en la calidad de mente que vamos teniendo. La palabra entendimiento, que figura transformados por vuestro entendimiento, se refiere a la mente
en particular. Se refiere a todo lo que pasa acá adentro. Se refiere a la reflexión, a la percepción de lo que nos rodea, a la comprensión, a los sentimientos, al criterio para evaluar. Y también se refiere a la determinación, a lo que decidamos. A todo esto hay que ajustarlo para que nuestra perspectiva sea conforme al consejo de Dios. Vuelvo a lo que decía Eduardo. Hay que realizar un cambio de calidad de vida por medio de realizar una nueva calidad de mente. Una de las cosas que cuando leía esto yo me acordaba es que el doctor Wilber decía que cambio implica trabajo. O sea, si vamos a hacer cambios va a haber que trabajar. No es solamente cambiar la almohada de lugar. No. Estos son los campos donde hay que hacer esto. En la percepción de lo que nos rodea, en cómo comprendemos las cosas, en los sentimientos que tenemos, que por ahí cuesta un poco más poder gobernarlos y controlarlos, en el criterio para evaluar situaciones. Uno se deja llevar por las situaciones. No se pone a evaluar. Y uno tiene que hacer un doctorado en esto. Lo que hagamos en la cabecita es la clave para desarrollar el andar de santidad. Ese andar al que fuimos llamados. En referencia al tercer punto, que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, es muy importante atenderlo, porque todo este camino, todo este esfuerzo, no estaría completo si no se alcanza el propósito de comprobar su voluntad. Intentar, maravilloso. Dios le da gozo que intentemos y nos sigue ayudando con un solo propósito, que comprobemos. Comprobar es lo que a lo que nosotros fuimos llamados. Los hijos de Dios a veces somos campeones en enredarnos, en distraernos y complicarnos con las cosas más locas y las más insólitas, las más grandes y las más efímeras. Pero, en honestidad, a todos nos agradaría comprobar de continuo la buena voluntad de Dios. Les voy a decir algo que no es un secreto. Dios quiere que lo hagamos. Para esto necesitamos poner nuestra atención en Dios y en la palabra de Dios y en el deseo de Dios. Él desea y nos requiere que comprobemos su voluntad. Vamos a ir a Primera de Pedro, por favor, capítulo 1. Allí vamos a ver un registro donde se emplean estas mismas palabras, ¿sí? De Romanos 12, 1 y 2. Con esto vamos a ir cerrando por lo pronto. Si estamos allí, vamos a alargar en el versículo 13. ¿Sí? Primera de Pedro 3, 1, 13. 13, 1 es más difícil, no hay. Primera de Pedro 1, 13, vamos a leer hasta el versículo 16. Lo vamos a hacer despacito, viendo y vinculando lo que hemos estudiado hoy con esto que figura aquí. Dice, por tanto, esta ya es una conclusión, ¿sí? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es muy importante esto. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia de Dios que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Paremos un minuto. Nosotros lo que sirve para, de alguna forma, hacer de palanca al requerimiento que tenemos es la misericordia. Y lo que tenemos por futuro, que vamos a tener y va a ser evidente, es la gracia. Una gracia completa.
la gracia difiere de la misericordia en que uno no ha hecho nada para poder recibirla. O sea, no ha trabajado ni se ha ido al barro. La gracia de Dios viene porque Dios la quiere añadir. No hay nada que lo vincule. No es que nosotros nos volvemos a Dios como en la misericordia y Dios da la gracia. Pero en particular, esta gracia de la que está hablando, no hay nada que hicimos o que podamos hacer para recibirla. Esta gracia nosotros la tenemos que esperar, porque va a ser una gracia totalmente completa. No nos cabe en la cabeza lo que va a ser. La única referencia que tenemos es que vamos a ser como es el Señor hoy. ¿Quién hizo algo para poder recibir esto? ¿Podemos hacer algo para recibir esto? ¿Se entienden por qué es gracia? Es mucho más grande que nosotros y todo lo que podamos hacer, solo o juntos. Ahora, fíjense qué dice el 14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis. Epa, este conforméis es el mismo conforméis de Romanos 12:2. Dice, a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Antes cuándo? Antes de Romanos 19 y antes de las misericordias de Dios. Antes de todo esto, nosotros ignorábamos. ¿Qué ignorábamos? Todo acerca de Dios. A gatas habíamos leído algunos de nosotros un poco de la Biblia, pero no entendíamos nada. Porque muchas cosas para nosotros eran locura y había otras cosas que estaban cerradas. Entonces, estábamos en ignorancia. Y fíjense que acá dice, sino, en el versículo 15, sino, esto es oposición, como aquel que os llamó es santo, este es el motivo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es otra forma de expresar que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Antes nos conformábamos a los deseos que teníamos porque éramos ignorantes de la voluntad de Dios. Ahora, siendo entendidos, entendiendo un poco más, lo que hacemos es que ser obedientes, como hijos obedientes nos conducimos, como dice el versículo 14. Fuimos llamados para tener una nueva manera de vivir. Tenemos otros deseos que, impulsados por las misericordias y la gracia de Dios, ahora podemos y debemos obedecer. Dios ha realizado la invitación. Nosotros la aceptamos cuando cumplimos Romanos 10:9-10. También ha señalado el camino para que sigamos nosotros. Y es este requerimiento de Romanos 12:1 y la herramienta para desarrollarlo es Romanos 12:2. Nuestro Padre Celestial estará realmente honrado si en amor seguimos esa instrucción, cumplimos ese requerimiento. Permítanme orar y te doy gracias, Dios, por haber dejado estas cosas tan hermosas, tan claras, y haber puesto tanta confianza, Dios, en cada uno de nosotros, sabiendo que podemos llevar a cabo y vamos a cumplir el requerimiento que tú has instruido en esta palabra. Te damos gracias porque cada día y en cada momento tenemos la oportunidad de ir a ti y seguir tu consejo. Te damos gracias por las misericordias que has tenido, tienes y tendrás por nosotros. Y gracias que por medio de ellas, cuando nos damos cuenta que nos fuimos al barro, nos podemos dar vuelta en velocidad de ir a tus brazos, Dios. Tranquilos, confiados, sabiendo de tu buena respuesta. Y te damos gracias porque tú has diseñado nuestra vida actual para terminar, Dios, en una completa gracia, la cual estamos esperando. Te damos gracias por todo esto, Señor, en nombre del Señor Jesucristo. Amén.